principio, pero tal y como nosotros lo vemos en la naturaleza, como lo vemos como es ahora. En otras palabras, Dios, que en ese momento, cuando nos dice la Sagrada Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que la tierra estaba desordenada y vacía, Dios comenzó a ponerle orden y a llenarla para poder cumplir su propósito. Todo aquello que está desordenado es infuncional. Si las sillas estuvieran volando aquí, una por allá y una con el frente para allá, no pudiéramos hacer esto que estamos haciendo aquí. Desde que uno llega, aunque las sillas estén vacías y están todas de frente para acá, ese orden nos da una idea de hacia dónde van a estar dirigidas las cosas. El orden establece un parámetro que tiene que ver con propósito, con objetivo, con funcionalidad. Y nosotros vemos a Dios en el capítulo número 1 de Génesis organizando todo, haciéndolo bien, como decíamos, siendo constante, y lo que iba a ser el escenario para el transcurso de la historia. Todo desorden en la tierra se debe a los inquilinos. Pero Dios sigue ordenando, Dios no se cansa, Dios sigue trabajando, ordenando cosas, trayendo redención, trayendo salvación. El hombre con el pecado desorganizado, la creación, y Dios sigue ordenando. Dice el Señor Jesucristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Tienen una agenda de trabajo y ahí nos damos cuenta que Dios es un Dios ordenado, dice la Sagrada Escritura que Dios es un Dios de orden. Y en esos capítulos, o en ese capítulo de Génesis, nosotros encontramos a Dios con una agenda para cada día. Mire que Dios tenía el poder de hacer todas las cosas con solamente decir, sean todas las cosas, y todas las cosas aparecían. Pero Dios, creador del tiempo, Dios, creador de los días, respetó un orden y en su agenda tenía tareas para ir realizando. Dios hizo al hombre en el último día. ¿Qué le parece? Así que si algún evolucionista le dice a usted que los peces son más viejos que nosotros en el planeta Tierra, dígale, usted tiene razón. Porque Dios dijo primero, produzcan las aguas, seres vivientes, ¿verdad? Usted está en lo correcto. Y no solamente los peces, los pájaros carpinteros también son más viejos que nosotros aquí. Porque cuando Dios dijo, quiero que haya naves para que se llenen los cielos, Dios lo hizo primero a ellos. Vea qué descubrimiento más grande, que los peces son más viejos que nosotros en la tierra. Pero eso es lo que dice la Biblia. Y usted hay que darle un premio por eso. Pues si usted había leído la Biblia, se da cuenta más rápido. Porque nosotros llegamos de último. Nosotros somos los últimos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros llegáramos ya estuviese el reino que íbamos a gobernar. Esa era la agenda como Dios la llevaba. O sea, Dios hizo la hierba primero y después hizo la vaca. ¿Pues iba a tener la vaca con hambre? No. Porque él sabía que la vaca iba a comer hierba, ¿verdad? Entonces Dios tenía un orden, una agenda. Y Dios iba a poner al hombre como administrador de un reino. Pero primero Dios hizo el reino de un reino y luego trae a ese administrador que iba a colocar ahí. Hazlo bien, ordena y sé constante. Se requiere, jóvenes, hermanos que están aquí, amigos que están aquí, se requiere de que nosotros prioricemos. Hay cosas que hay que poner en primer lugar y hay cosas que hay que poner en segundo lugar. Dicen lo que saben que prioridad es una palabra latina. Esta no es griega. Los latinos también le debemos, ¿verdad? A los romanos le debemos la república, cosas así. A los griegos la democracia. Dicen los que saben que la palabra prioridad viene de prioritas. Prioritas. Con su raíz en prior, que significa lo primero, anterior a lo que sigue. Entonces, la prioridad tiene el concepto de que hay un orden, de que hay un tiempo para ese orden y que hay una valoración de importancia. Que todo lo prior, eso es lo más significativo. Que eso es lo que debe de ir en el orden de las cosas. Es lo primero porque tiene mayor importancia. Si algo va a ocupar el lugar de lo primero, si usted va a priorizar algo, significa que usted va a tener una valoración de importancia para eso, le va a dar un tiempo y le va a dar un lugar. Una vez elegido eso como lo primero, usted va a establecer ese orden
Y usted va a hacer que las cosas comiencen a funcionar en base a ese orden de esto que es lo más importante. Eso es lo que va a ir primero. Y en eso se convierte en el fundamento del resto. Nosotros no nos gustaría que las cosas importantes de nuestra vida perdamos el tiempo y después no podamos hacerlas. Por eso nosotros debemos elegir hacer primero las cosas importantes y otras cosas que son menos importantes se hacen si sobra tiempo. Pero las cosas importantes no son las que deben de quedarse para hacer si sobra tiempo. Se cuenta de un profesor que hizo un experimento con unos estudiantes, con algunos de sus estudiantes. Supongo que ustedes están cansados de ver eso. Yo voy a pedir aquí al ministro bienvenido, Bienbo, que me ayude aquí con la ilustración. Usted sabe, cuando usted ve algo en YouTube y usted intenta hacerlo en la casa, usted se vuelve un lío, y más si hay harina de por medio. Entonces, él me botó la arena, siervo, la arena iba. Qué muchacho este. Entonces, hasta ahí. Ok, muchas gracias. Entonces, el maestro le dijo a los estudiantes, ¿verdad? Echó una piedra y otra piedra. ¿Tú traíste más piedra? No, está bien conectada. Entonces son peñones. Y preguntó a los estudiantes si el vaso estaba lleno, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen? Sí, ¿verdad? No le caben más piedra grande. Entonces, el profesor, muchas gracias, ministro. Usted es ayudante muy elegante. Entonces, él le echó aquí, ¿verdad? Una piedrecita y volvió a preguntar que si estaba lleno. Estaba lleno, ¿no? Entonces él tomó, muchas gracias, ministro, otras piedrecitas aquí y le echó, y le echó, y le echó, y le echó, y preguntó que si estaba lleno. ¿Qué ustedes creen? Agárreme, esta sí me va a doler. Me va a doler. Esta me costó dinero, el resto yo la busqué en la playa. ¿Te ve? ¿Está lleno ya? Sí. Está lleno. El experimento iba con agua, pero no conseguí botellitas de agua, hermano. Entonces, muchas gracias, ministro. Ahora sí está lleno, ¿verdad? Entonces, el maestro le dijo a los estudiantes que así es como nosotros debemos organizar nuestra vida. Las cosas importantes son la piedra grande. ¿Usted ve? Entonces, la piedra grande va ¿en qué orden? Primero, ¿por qué? Porque si usted la llena de la arena chiquitica, no puede meter las grandes. Entonces, después que usted coloca las piedras grandes, usted coloca las otras cosas que se van a rellenar por ahí, que no son tan grandes, y puede ser que haya espacio también para otras cositas más pequeñas, y luego entonces para otras cosas más líquidas. Hay una ilustración que dice que en vez de echarle agua o Coca-Cola, el maestro le echó café. Esa ilustración me gusta porque a todo lo que usted le echa café mejora. Se pone mejor. Entonces, ese debe de ser la manera también en la que nosotros enfocamos nuestra vida. Las cosas grandes deben de entrar primero. ¿Cómo se relaciona esto con el texto que nosotros acabamos de leer en este momento? Yo no quisiera sonar exagerado, pero a mí me parece que lo que el texto nos está diciendo aquí de manera clara es que el asunto de tener prioridades claritas para nuestra vida, el asunto de poner las piezas grandes primero es un asunto de vida o muerte. Pero quizá usted no quiera oírlo así, porque quizá usted se asusta. Pero lo que el profeta le dijo acá es: tú te vas a morir en lugar del otro por tú no haber priorizado de manera correcta. Pero vamos a suavizarlo un poco y vamos a decir que si nosotros no priorizamos en nuestras vidas en base a los intereses del reino de Dios, nosotros vamos a perder nuestra existencia, la razón de ser para este mundo, para este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Entonces nosotros tenemos que priorizar en base a los intereses de Dios, colocando las cosas importantes a los ojos de Dios primero, para que el resto de las cosas entonces puedan encajar
puedan cuadrar dentro de nuestra vida, para que no dejemos fuera las piezas grandes, porque hemos llenado nuestra vida de cosas chiquitas, sin significado delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros notamos aquí en este texto? Si usted se da cuenta, ese capítulo es un capítulo grande, tiene 43 versículos. 43. Ayúdenme porque el numerito aquí es chiquito. Y yo no lo veo, es porque el bombillo no me ayuda. No es porque me esté quedando ciego, ¿no? Entonces tiene 43 versículos. ¿Se ve? Entonces es un capítulo considerable, pero nosotros vamos a ver esta parte final, el resto del capítulo, usted lo tiene de tarea para leerlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Levante su mano derecha. Vamos, aquí. Yo me comprometo a leer este capítulo en algún momento de aquí al domingo que viene. Si no lo hago, lo vea Dios y estos testigos que están aquí. Ok, va en su mano. Ya está comprometido a leer. Hasta que la muerte lo separe. Hasta que la muerte lo separe. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hacerle 3 preguntas a nuestro texto. Y la primera pregunta tiene que ver aquí es con ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros prioricemos? ¿A qué es que Dios le da importancia y que Dios quiere también que nosotros le demos importancia? Mire, vamos a explicar el versículo número 35 hasta el versículo número 37. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a leerlo otra vez, dice el texto. Que entonces, versículo 35, un varón de los hijos de los profetas. O sea, lo que el narrador está diciendo aquí es un varón de los hijos de los profetas, o sea, ser hijo de, en este caso, no necesariamente significaba que su papá o su mamá era profetisa o profeta. No, hijo de los profetas era que era un discípulo de los profetas y que él mismo era profeta. Decir que era de los hijos de los profetas significaba que era de la escuela de los profetas. Por tanto, este hombre era un profeta. Entonces, este profeta, como profeta, recibe un mensaje. Recibe un mensaje de Dios. Un mensaje un poquito extraño, porque el mensaje va a ser él va a ser un drama del mensaje. Entonces, para hacer el drama del mensaje, la primera escena del drama, Dios le manda un mensaje al profeta. Y el profeta recibe su mensaje y obedientemente va a cumplir con la primera parte del mensaje. Y la primera parte del mensaje es así, miren. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios. Eso significa que era una revelación de Dios. O sea, eso que él va a decir ahora era lo que Dios le estaba diciendo que le dijera a su compañero. Dice, le dijo por palabra de Dios, hiéreme ahora. Ahora, usted me dice a mí, yo sé que usted es profeta de verdad. No digo un inventador y un soñador de cosas. Yo tengo la garantía, usted es de los hijos de los profetas. Y yo sé que usted es un profeta de verdad. Y usted viene y me dice, varón, deme una pecosá por palabra de Jehová. Vea, siervo. Yo me unjo la mano con aceite fresco, vea. No puedo desobedecer, porque mire, yo a veces le doy vuelta a obedecer a Dios, pero si usted viene y me dice a mí, en el nombre de Jehová, deme una pecosá. Hermano, la prontitud en la obediencia, eso va a ser un ejemplo. Pues eso fue lo que este hombre fue a decirle. A ese amigo dice, oye, tengo un mensaje de Jehová ahora mismo para ti, dame una trompa que me parta. Este hombre, no, yo no soy tan violento, yo no. Mírelo, pero era palabra de Dios. Y usted sabe, cuando usted oye palabra de Dios, usted tiene que obedecer. Entonces usted no puede decir, esta es la palabra de Dios, usted tomarla como que eso, no, yo no le voy a hacer caso a eso. Pero tú sabes que estamos en la escuela de los profetas, sí, ¿verdad? Y tú sabes, cuando viene un mensaje de Dios hay que hacerle caso. Dame una trompa. Pero miren qué fue lo que él hizo. Y no dije, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. No, tú sabes que yo no soy un hombre violento, tú sabes que yo eso no me gusta. Pero hermano, fue Dios que le mandó. Dios le está diciendo a usted que me dio una trompa a mí. Bueno, pues entonces dice el texto
Y él le dijo, para que usted vea si era por palabra de Dios, él le dijo, por tú no darme una trompa a mí, un león te va a comer. Y le dijo, por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Hermano, ya quizás se devolvía y dice, vamos a darte 2 ahora, ven. No, ya no va. Fue cuando yo te dije, y dice el texto, que cuando él se apartó, lo encontró un león y lo mató. Al instante, por no darle su pecosal al profeta por palabra de Jehová. Por no obedecer la palabra de Dios. Ahora el hombre sigue y se encuentra con otro personaje. Versículo número 37. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Ah, hermano, este se cuadró de una vez y dijo, a mí no me va a matar león, ¿no? ¡Tan! Y le vació una que ni mal está eso. Lo dejó loco ahí mismo. Lo dejó ahí golpeado porque es una dramatización del mensaje. Y dice el texto, y el hombre dio un golpe y le hizo una herida. Ese no titubeó. ¿Te ve? Eso era obedecer la palabra de Dios. Ese se fue tranquilito, no se lo comió ningún león, ni lo mató nada, ni nadie, porque ese obedeció la palabra de Dios. Porque obedecer la palabra de Dios es lo que nos conecta con la vida. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el texto? Pensemos en el profeta y su desempeño. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Lo que el profeta está haciendo es dramatizar el mensaje de Dios. Lo que Dios va a comunicar al rey. Lo que el rey está haciendo, lo que el profeta está haciendo es creando una historia de lo que acaba de suceder, de lo que el rey acaba de hacer, el rey Acab. En un resumen de su capítulo que usted se comprometió a leer, el rey Acab había ido a pelear con Siria en 2 ocasiones. Y el rey Acab era un rey impío. Y Dios le había entregado al rey de Siria, al rey de Israel, para que lo matara. Esa era la sentencia. El rey de Siria sale corriendo y se esconde. Y cuando andan persiguiéndolo la gente para matarlo, lo de Israel, los que andan acompañando al rey de Siria le dicen, esta gente de Israel son misericordiosas. Vamos a ir donde ellos y vamos a presentarnos para ver si ellos nos perdonan. Y fueron entonces los guardaespaldas y la cosa, a encontrarse con el rey de Israel, como rindiéndose. Y le dicen, el rey Ben-Hadad, como que te saluda. Y el rey de Israel dijo, pues está vivo. Por si él está vivo, él es mi hermano. Oye. Si él está vivo, él es mi hermano. Y se reconcilió con él, hicieron un acuerdo ahí, un chinchín para que usted no tenga que leer tanto. Mire, en el versículo número 33, versículo 33 dice, esto tomaron aquellos hombres por buen augurio cuando él les saludó bien y todo eso, y se presentaron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó acá y él le hizo subir a su carro. Venga, compadre, que eso del pleito ya está olvidado. Y lo sube al carro y dice entonces, versículo número 34, y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, porque se tenían guerra desde por allá, yo las restituiré y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre hizo plaza en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. ¿Usted sabe cuál fue el pacto? Yo voy a poner un kiosquito allá en Siria para yo vender cositas de aquí. Para yo vender peces, vender clavo y canela, vender allá remolacha y vender cosas. Tú vas a poner una plaza allá en Siria. Eso era. Ese fue el pacto. Y tú me devuelves las ciudades que tu papá, las ciudades fronterizas, no se puede hablar mucho de frontera ahora mismo, pero las ciudades fronterizas, tú me las vas a devolver. Sí, está bien.
Sí, chequé en el capítulo número 22, 3 años después lo que había pasado. Capítulo número 22, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios de Israel. Después de esa, capítulo 22, versículo 1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios de Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, que era el rey de Judá, 22.1. 22.1. Capítulo 22, versículo 1. ¿Fue que lo dije mal o ellos oyeron mal? Los muchachos siempre cuidándose de las abejas ahí, tienen miedo. Que 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, le encendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a su siervo: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Si usted le hubiese arrancado la cabeza cuando podía arrancársela, no hubiese tenido ese problema. No le había devuelto ni una de las ciudades. Y el rey acá lo dejó ir. Vete. Y este profeta entonces, para ilustrarle el mensaje a Acab de cuáles deben de ser las cosas primeras, qué es lo más importante, que en este caso lo más importante y lo primero debe de ser obedecer la palabra de Dios y enfocarnos en el reino de Dios. Dios le dice a este profeta: dramatízame esto delante de Acab, y por palabra mía dile a uno que te dé una trompada. Y el tipo, el segundo, que fue el que obedeció, ¡pam!, le dio la trompada y ese salió vivo. El que no obedeció, muerto. Porque ese no tenía las prioridades tampoco claras en cuanto a obedecer la palabra de Dios. Y entonces sigue el mensaje. Y ahora el profeta se va a presentar acá. ¿Y qué es lo segundo que nosotros notamos aquí? O la pregunta que nosotros tenemos que hacerle a nuestro texto con relación a darle el primer lugar a la palabra de Dios y de obedecer en primer lugar la palabra de Dios. ¿Cómo se ajusta, en este caso, nuestra agenda a esas especificaciones de tener la palabra de Dios como lo primero? ¿Qué es lo realmente importante para nosotros? Porque usted puede salir de aquí, es verdad, yo tengo que organizar mi vida, yo soy un desorganizado. A veces mi esposa y yo tenemos nuestras discusiones, porque ella tiene una visión del orden un poquito más cerrada que la mía. Y yo le digo: mami, es que tú no entiendes mi sistema abierto del orden. Yo tengo un sistema más abierto del orden. Yo tengo un libro allá, uno aquí y otro aquí. Y cuando tú me lo organizas, esos libros, que me lo pones como van, hermano, yo estoy perdido. Yo no sé dónde está nada. Entonces, ese es mi orden abierto. Sí, tu orden es mi desorden. Y ya usted sabe, yo termino buscando el libro mejor. Y aquí viene entonces la parte donde el profeta se presenta acá. Versículo número 38 del capítulo número 20. ¿Verdad? Estamos bien, ok. Versículo 38 del capítulo número 20, dice el texto: y el profeta se fue con su trompada y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos, porque tiene que dar la apariencia de que viene del campo de batalla y que, ¿verdad? Y dice el texto: y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: rey, oiga este caso. Usted ve el tipo Natán con David. Cuando David pecó con Betsabé, había un hombre que tenía una oveja. Y esa oveja él la había criado. Esa ovejita se llamaba Molly. Y él le daba leche con biberón. Desde chiquita la tenía. Y Molly vivía con él en la casita. Ese señor le tenía hasta una almohadita a Molly. Y entonces él tenía un vecino que tenía muchas ovejas, cientos de ovejas. Y le vino una visita al rico que tenía cientos de ovejas. Y esa visita, él un día le iba a dar cena. Y dijo: ¿de dónde yo le voy a dar cena? Pero el don tiene una ovejita ya que se llama Molly. Busquen a Molly y mátenla. Y buscan a Molly, y la mataron. Y se la dieron de cena.
Y esa vez esa ovejita era lo que él tenía, eso era como una hija para él. Y David dijo, no, pero ese hombre hay que asesinarlo ahora mismo, búsquenlo que yo lo mato. Y Natán le dijo, ah, pues seré tú, ¿sí? Entonces este profeta se acerca a Acab y le dice esta historia. A mí me entregaron un hombre, un prisionero del campo de batalla, ¿verdad? Versículo número 38. Y dice sigue diciendo el versículo 38, tu siervo salió en medio de la batalla y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciendo, guarda a este hombre y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata, una suma que él no podía pagar, por eso le está llamando al rey, está presentando, no puedo pagar, por eso le está llamando al rey, resuélveme este caso, rey. Y dice el texto, versículo 40, y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa que no era lo principal, el hombre se escapó. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Ahora, ¿qué tenemos aquí con relación a lo que se nos encomienda como prioridad? Él está diciendo, a mí se me dio una prioridad. La prioridad era cuidar a ese hombre, que no se me escapara, porque mi vida está en juego. Porque lo que el soldado me dijo fue, no lo dejes escapar, porque si lo dejas escapar, su vida por la tuya. Entonces yo tengo que ponerle toda atención a cuidar a ese hombre. Y ustedes saben lo que él dice. Mientras tu siervo estaba en una y en otra cosa, en la ilustración que él está haciendo, se escapó. O sea, mientras yo estaba en lo que no debía estar, mientras yo estaba invirtiendo el tiempo en las cosas pequeñas, el hombre se fue. El rey, como juez de la nación, le dice, bueno, tú acabas de fracasar, mi hijo, porque ¿cuál fue la sentencia? Tu vida por la de él. Usted acaba de dar la sentencia a usted mismo. Entonces, como el rey acaba de acertar, de decir a la perfección qué era lo que había que hacer, porque óigame una cosa, a uno que él le dijo, dame una trompada y no se la dio, lo mató un león. A este que Dios le había revelado, no solamente ahora, sino le había revelado la palabra de Dios varias veces, ese se va a morir también. Porque cuando nosotros no priorizamos en base a los intereses de Dios, perdemos nuestra vida. Y aquí entonces el rey, dice el profeta, dice el texto, se desata y el rey se da cuenta que es de los hijos de los profetas de una vez, que es profeta. Entonces, ¿qué tanto depende de que nosotros prioricemos en base a la palabra de Dios? Bueno, tengo para decirle que está todo ahí. Todo está ahí. Por eso dice la Sagrada Escritura, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Oh, pero usted sabe qué fue lo que salió en los noticieros. Usted sabe qué fue lo que salió en el listín diario de Samaria ese día. Y en el hoy de Samaria. Y en el periódico de Siria del otro día. Acá, vencedor en el combate con Siria. O acá, el magnánimo le perdonó la vida al rey de Siria. Y usted sabe en el cielo qué fue lo que Dios mandó decir. Hay que matar acá. Acá no obedece mi palabra. Hay que salir de acá. Porque acá no tiene sus prioridades alineadas con mi reino. Acá yo le digo la cosa, y no obedece. Y siempre ha sido y siempre será que la paga del pecado es muerte. Y entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo en el versículo número 41? Dice el texto. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas, que era de los hijos de los profetas, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema. ¿Usted ha oído hablar de la palabra anatema alguna vez? O sea, la palabra anatema. Levante la mano el que ha oído la palabra anatema. Bájela, que estamos rodeados, bájela. Anatema. Una palabra que no parece piropo. El hombre de mi anatema. Ese hombre estaba señalado para ser destruido. Cuando Dios señala algo como anatema, Dios está diciendo, eso tiene que ser destruido.
Y yo te di ese hombre para que tú lo destruyeras. Y tú te hiciste compadre de él. La palabra mía era que él era un anatema. Esa victoria era para que tú lo eliminaras. Oh, pero ustedes no saben que en la guerra del capítulo número 22, ustedes saben que el rey de Asiria tiene un equipo élite y le dice a su equipo élite, vamos en guerra con Israel, no peleen con ningún soldado. Solamente peleen con el rey de Israel. El que le había perdonado la vida, ahora él quiere arrancarle la cabeza. ¿Usted? Y Josafat, que estaba en la guerra con Acab, y Acab era un vivo. Pues no sé cómo Josafat, porque Josafat era como demasiado buena gente, entró en esa. Acá le dice, mira, yo me voy a disfrazar de soldado y me voy a meter en la batalla. No te preocupes, tú ponte la ropa de rey. Y acá con su ropa de rey en medio del campo de batalla, brillando ahí. Y el rey de Siria que le dijo, no ataquen a nadie a menos que no sea el rey de Israel. Y esos tipos, ese equipo élite, armado hasta los dientes, cuando vieron a Josafat, dijeron, ese es el rey de Israel. Y le fueron arriba. El pobre pegó un grito, ¡guay! Yo no soy. Y él, no es este. Y siguieron. Y un soldado aburrido que no lo encontraba por ningún lado. No, hombre, nosotros aquí atrás, detrás del rey de Israel, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Esta flecha yo la tenía preparada para él. No, hombre. Y la tiró para allá. Sin saber. Mire, y esa flecha. Y acá disfrazado de soldado. Se metió por ahí. Lo mató. ¿Sabe por qué? Porque la flecha no la tiró el soldado, la tiró Dios. Dios no falla. Y Dios le había dicho, es tu vida por la de él. Tu vida por la... Yo había puesto en tu mano al hombre de mi anatema. Ese hombre estaba maldito, sentenciado para morir. ¿Sabe por qué? Porque acá no tenía los ojos puestos en el reino de Dios, en los intereses de Dios. Tenía su mente puesta en la cosa chiquita, en poner un kiosquito en Siria. Una plaza, así vamos a poner una plaza allá y tú me devuelves las 2 ciudades fronterizas que tu papá le quitó a mi papá. Dijo, no, mi hijo, tú estás distorsionado, no pongas los ojos en eso. Yo te había entregado al mismo rey de Siria para que tú lo eliminaras. Pero tú le estás dando importancia a lo que no tiene importancia. Entonces, ¿cómo es que tu agenda se ajusta a las cosas significativas? Dice el profeta, mientras yo estaba en una cosa y en otra se me escapó. No le estaba dando importancia a lo que tenía que darle importancia. La pérdida no tiene uno cómo medirla. Mire cómo termina el versículo diciendo. El versículo número 42 y 43 termina diciendo, dice, y así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria, porque así era que él reaccionaba ante la palabra de Dios. En vez de arrepentirse, en vez de convertirse, le daba un pique con los profetas, que los reprendían, que le enseñaban la palabra de Dios. Así que, jóvenes, priorizar es poner en primer lugar aquellas cosas de las cuales depende el resto. Hay que poner primero las piedras grandes para que el resto pueda tener donde sostenerse. Y lo grande, lo primero que debe de estar ahí es nuestra relación con Dios, nuestra relación con la palabra de Dios, nuestra búsqueda de Dios, nuestra comunión con el pueblo de Dios, nuestra familia. Esas piedras grandes tienen que estar colocadas ahí mismo, como nosotros veíamos esta mañana. Tenemos que darle prioridad a las cosas que nos permiten que las otras puedan ser edificadas. Yo no puedo manejarme en este mundo si no cuido mi salud, si no estoy al tanto de mi relación con el pueblo de Dios, si no estoy al tanto de mi relación con Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que estar claro con estas piedras grandes para yo poder ubicar lo otro. De lo contrario, yo voy a perder lo significativo en este mundo. Esto es clarísimo en la palabra de Dios. Una vez más citamos la ilustración del Señor con los 2 cimientos. El que oye mi palabra y cree, la obedece, lo comparo a una persona que ha edificado sobre la roca.
Pero el que oye mi palabra y no la obedece, lo comparo a una persona insensata que construye sobre la arena. Mire, hacer un hoyo en la arena es una papa, hermano. Eso es buenísimo. Ve ahí una playa y vaya, póngase usted a hacer un hoyo ahí en la arena. Usted lo hace con la mano. No necesita pala, ni pico, ni nada de eso. Pero hacer fundamentos sobre la roca, hay un esfuerzo. Pero ese esfuerzo, colocar eso primero, nos garantiza el futuro. Nos garantiza la permanencia. El Señor Jesucristo dice también, habla también en la parábola del sembrador, diciendo que hay una parte de la semilla de la predicación que cae en medio de los espinos y que ciertamente la semillita intenta crecer, pero que la preocupación y el afán y las cosas de este mundo, porque esas cosas se hacen prioridad, dice el texto, ahogan la semilla y no logra crecer. Y le pasa exactamente lo que le pasó aquí a Acab, que está ilustrado por el profeta. No le hace caso a la palabra de Dios y tiene en primer lugar cosas pequeñas. No es que no sean significativas, poner un mercadito allá en Siria, pero no era lo principal. Si usted le cortaba la cabeza al rey ahí mismo de Siria, fácilmente usted podía invadir a Siria con todo y usted dominar a Siria. Ponerle allá a un rey mamotreto y usted ser el jefe real. Y no solamente tener un kiosquito allá, un colmadito en Siria. No, usted manejar la economía completa allá en Siria para ese momento histórico. Pero por no darle prioridad a la palabra de Dios, perdió él mismo su vida. Dios le dijo, tu vida por la de él. Entonces, no ponga usted excusa de que si no fuera porque las letras se me mezclan, yo leyera la palabra de Dios. Busque la manera de que no se le mezclen. Vaya al médico o haga algo. Si no fuera porque los tenis me aprietan, yo caminara. Pues busque uno que sea más grande. Sí. Si no fuera porque el culto fuera a las 9, si fuera a las 10 de la mañana, yo fuera. O yo llegara temprano. Si no fuera porque yo no me concentro para orar, yo orara. Sí. Si no fuera porque los vecinos me ponen reggaetón y me ponen cosas, ¿verdad? Yo tuviera más comunión con Dios. Como un bandido allá que le dijo a un pastor, mire pastor, yo quiero convertirme, pero es que los vecinos míos no me ayudan. Esa gente no me ayuda. Estoy chismeando el día entero y peleando y discutiendo y ahí tengo yo que estarme metiendo y voceándole cosas. No me ayudan, pero yo quiero. Es decir, si no fuera porque los vecinos no me ayudan, no se lleve de eso. Dile la prioridad a Dios y a su palabra y al reino de Dios. Dice la Sagrada Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Jóvenes, la palabra de Dios es lo que puede ordenar el resto de nuestras vidas. Eso es lo primero. Esa es de las piedras grandes para nosotros poder encontrar espacio para que las otras cosas realmente caigan donde deben de caer. Así que el Señor nos ayude a darle siempre, primer lugar, a obedecer su palabra. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a tener oídos sensibles a tu voz y que cuando tú hables, Señor, podamos reaccionar en obediencia y así podamos ir ordenando nuestra vida, Señor, en base a la dirección de tu palabra. Gracias te damos. Por Jesucristo lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén y amén.